Os presento, estamos con Andrea Gómez, que es la coordinadora, con Giovanni Machelli, ¿lo he dicho bien? Sí. Perfecto. Y con Carlota Coronado. Bienvenidos, chicos, muchas gracias. Muchas gracias. En nombre de todos tengo yo el micro. Se lo irán pasando a medida que vaya avanzando la entrevista. Y nada, antes de empezar con ello, recordaros que podéis resolver vuestras dudas, además, entrando en www.institutodelcine.es y que podéis contactar con nosotros a través del teléfono 91 447 8040 o del correo electrónico info@institutodelcine.es. Y además de eso, al final de esta entrevista abriremos una ronda de preguntas por si consideráis que necesitáis saber algo más o os queda alguna duda. ¿De acuerdo? Que además hoy alguien la responde fijo. Dicho esto, chicos, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Empieza. No, que yo tenga el micro no significa que voy a contestar todo, ¿eh? Yo, muy bien, aquí estamos muy bien. Perfectos, con ganas de empezar. Chicos, contarnos un poquito, porque tú eres la coordinadora, ellos son profesores de este curso, pero habéis configurado el programa del mismo juntos, ¿verdad? Te lo paso. Sí, que, para que no tengas toda la responsabilidad. Sí, sí, el programa efectivamente lo hemos hecho entre los tres. Bueno, la verdad es que lo habéis hecho sobre todo vosotros, pero nos hemos organizado los tres para luego repartirnos las clases, etcétera. Y bueno, tiene la cosa de que yo voy a ser un poco como la coordinadora, la que esté más a lo mejor en contacto pues con los alumnos, etcétera, por también dividirnos un poco responsabilidades y que haya como una persona más en contacto directo con ellos para dudas, etcétera, pero vamos a ser los tres los que estemos al mando de todo esto. Perfecto. Una cuestión que a mí me gusta mucho preguntaros es, sois todos profesionales en activo y bueno, pues nos gusta mucho también saber un poco vuestra trayectoria. Como sois tres, pues vamos a soltar pildoritas, pero bueno, me parece muy interesante para que también os conozcan. Empezamos por Andrea, por ejemplo, y luego Perfecto. ya vamos haciendo turnos. Sí, bueno, yo sobre todo hago dirección y guión de documentales, pero también producción. He estado muchos años haciendo producción también en una productora, en una agencia. Y luego aparte he estado también mucho tiempo aquí ya en esta escuela, como profe, como coordinadora de las pelis pues del último año de dirección, hace unos años. Y ahora vuelvo, el retorno, pues haciendo esta parte de producción. Así que la parte de escuela pues la conozco también. Aparte fui alumna aquí, de hecho nosotras nos conocemos también de eso, así que digamos que esa parte la tengo de hace tiempo. Es que de esto poco se habla, pero se sabe cuándo se entra en el Instituto del Cine de Madrid, pero nunca cuándo se sale. De hecho, hay veces que no. Bueno, eso es bueno, ¿no? Eso está bien. Es maravilloso, es casa. Pues yo tengo un perfil un poco híbrido en el sentido de que he alternado lo profesional con la docencia. Empecé a hacer producción sin pensar que quería ser productora, ¿no? Porque esto es un poco la idea de que producción casi es lo que el alumnado no piensa tanto que quiere hacerlo. De hecho, yo pensé en hacer producción cuando estaba estudiando en la universidad. Tuve un profesor maravilloso y dije, yo quiero hacer esto. Cuando entras en unos estudios audiovisuales, a veces no piensas que ese sea tu camino y lo descubres, ¿no? Y a partir de ahí, pues en los cortometrajes que empezamos a hacer con amigos y amigas de la facultad, pues me gustó mucho esto de la producción y a partir de ahí, pues además de estudiar en la escuela de cine y demás, pues me puse a producir nuestros propios cortos de otros amigos y demás y a partir de ahí, bueno, pues compatibilicé la docencia en la universidad, porque bueno, como hice el doctorado y demás, con la profesión digamos, de producción. Creamos una productora que es Zámpano Producciones, que estamos aquí en Madrid, y desde 2000, pues yo creo que 2005, si no me equivoco, porque estuvimos primero en Italia y luego nos vinimos para Madrid, desde 2005 pues hemos compatibilizado, o yo al menos he compatibilizado la docencia con la producción, tanto ejecutiva como producción en dirección de producción y demás, sobre todo de cortometrajes y documentales. Bueno, suena mucho, pero en realidad... Bueno, pero, jolín, tremenda trayectoria. Bueno, muchos años ya, las canas se van notando, pero también eso significa experiencia, que creo que está bien, ¿no? O sea, eso hay que valorarla. Totalmente, es carrera. ¿Y Giovanni? Pues yo estudié en Italia, luego me vine a vivir aquí a Madrid hace ya 20 años y como ha dicho Carlota, fundamos juntos una productora.
y que se llama Zampano Producciones, y con la que pues realizamos cortometrajes, hemos hecho 3 largos documentales, y luego creo que más de 30 cortometrajes. 44. Yo no Ya, sé, ya me he perdido la cuenta. Entonces eso, que son muchos años de producción de campo, proyectos desde pequeños a medianos. Ahora estamos desarrollando 2 largometrajes más, digamos, más comerciales, una ficción y una animación. Porque otra cosa es que yo también soy un poco, digamos, tengo una formación un poco varia, ¿no? También estudié dirección y animación. Y de hecho, una de las cosas que nos gusta mucho es producir animación stop motion, enfocando sobre todo al público infantil. Y es una cosa que a nosotros nos caracteriza un poco como productora, o sea, siempre vemos la producción y la educación como 2 cosas que están a la vez, ¿no? O sea que yo también como Carlota enseño producción y animación, ¿no? Aparte de la tarea de producir, pero es que para nosotros es un poco todo lo mismo, en el sentido de que vemos el cine como al final el arte con más poder educativo, y entonces eso también intentamos trasladar a las personas en los cursos, ¿no? O sea, de que se vea la producción como algo que tiene un gran poder, y también sentir esa responsabilidad como productores, ¿no? Una conciencia de que lo que hacemos tiene una relevancia muy importante en una sociedad donde la imagen obviamente es principal, ¿no? en nuestra sociedad. Entonces, bueno, pues intentamos transmitir esa pasión para una profesión que, como dice Carlota, es algo que tiene ese prejuicio, ¿no? de que es algo un poco de simplemente administrar cosas, casi un trabajo de oficina, cuando en realidad la producción es algo muy creativo, y sobre todo que te da también esa satisfacción, ¿no? De llevar a cabo unos proyectos y que se puedan ver desde un punto de vista, o sea, global, porque cada profesional aporta algo. Pero tú como productor o como director de producción, o sea, pues llevas todo el proceso. Entonces, al final, pues un poco, ¿no? Sentir ese orgullo de haber aportado algo que sea relevante para todos. Y nosotros nos gusta el público infantil, pero el cine es educativo incluso para los adultos, ¿no? Es algo que es un arte que educa sin querer. Por eso hay que intentar que eduque bien. Totalmente. Es que además de todos los departamentos que conforman un proyecto audiovisual, yo admiro a todos, pero a las personas que os dedicáis a la producción es a los que más. O sea, yo no sé cómo no termináis perdiendo pelo, o sea, porque al final te quiero decir, ahora lo hablaremos y nos lo explicaréis vosotros. Bueno, venga, directamente, así a grosso modo, ¿en qué consistiría la producción para alguien que no lo sepa? Pues claro, ¿quieres contestar tú? Bueno, yo siempre digo que, claro, el trabajo de otros departamentos se ve en la pantalla. Porque tú ves el trabajo de arte, el trabajo de fotografía, la interpretación, pero parece que el trabajo de producción no lo ves en pantalla como resultado final, pero es que si lo que ves en pantalla es bueno, es gracias en mucha parte, ¿no? A producción, porque producción ha permitido que arte trabaje bien, que todos los departamentos, ¿no? Se coordinen, haya un buen ambiente de rodaje, esté todo preparado, no falten cosas, que gestionar bien los tiempos para no tener que ir rápido. Entonces, aunque no se vea en pantalla su trabajo desde un punto de vista artístico, sí que se ve que se ha trabajado bien, si el resultado es bueno y que se ha trabajado bien desde producción, ¿no? Entonces, evidentemente, producción está en todas partes, ¿no? En el sentido de que es un poco, yo siempre digo que a veces es el departamento también más maltratado porque se come todos los marrones, perdón la expresión, pero es un poco así, ¿no? Pero también creo que es un departamento que yo digo siempre, ¿no? En rodaje no hay problemas, sino que hay soluciones. Y esas soluciones son las que resuelve producción, ¿no? Producción está ahí para resolver problemas. Y resolver esos problemas significa que todo va bien y que el resultado final va a ser bueno, ¿no? Entonces, es un poco en qué consiste. Bueno, pues en un trabajo evidentemente de coordinación de equipos, de preparación de plan de rodaje, hacer toda la parte previa a llegar al rodaje para que todo funcione como un reloj. Yo creo que producción tiene que tener esa mentalidad un poco de relojero, ¿no? O sea, de construir digamos, una especie de planning que tiene que funcionar perfectamente para que
para que todo el mundo llegue a tiempo y que se salga a tiempo y que el rodaje funcione como un mecanismo de un reloj, ¿no? Y si funciona todo bien, el resultado va a ser bueno, ¿no? Entonces, en ese sentido, ahí están todas las personas que dentro del departamento de producción, que son desde el auxiliar o la auxiliar hasta quien está en la jefatura o en la dirección de producción, y es como un engranaje que permite que todo funcione tanto en la parte previa como en el rodaje, como luego en la postproducción, porque una película no termina cuando se aplaude y se dice «hemos terminado», no, la película termina en el estreno y producción está desde el minuto 1, casi desde el guión, hasta la parte final, que es cuando se está en el estreno, ¿no? Es como dar orden al caos, ¿no? Sí, bueno, digamos, claro, sí, en parte que es súper así. bonito, o sea, súper bonito, y además es que ya te digo, yo os admiro un montón, voy a dejar de decirlo porque creo que ha quedado claro. Luego, me lo estoy pensando, porque igual para mi vida también me viene como bien estudiar producción, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar un poquito de la prueba de acceso, porque a este curso se puede acceder o bien habiendo finalizado primero común, o bien teniendo ciertos estudios previos o ciertas aptitudes y haciendo la prueba de acceso, que por cierto, la prueba de acceso, el plazo de admisión se encuentra abierto hasta finales de septiembre y se realiza online, ¿de acuerdo? La tenéis en la web y la podéis realizar desde ya, si os interesa. ¿Qué aptitudes diríais que tendría que tener una persona que quiere entrar directamente al segundo año de especialización? ¿Vas tú? Sí, bueno, comentamos así un poquito entre todos, pero, hombre, yo creo que en realidad, lo comentábamos también el otro día, realmente, al no ser una cosa técnica, como por ejemplo en otros departamentos, ¿no?, que tengas que tener unos conocimientos técnicos, etcétera, realmente creo que lo que hay que tener es ganas para entrar, y como estaba comentando además Carlota, como es una cosa tan transversal también a todos los equipos, realmente las actitudes, o sea, es un programa que está un poco enfocado para personas que igual no tengan conocimientos y se empieza un poquito de cero, entonces creo que realmente alguien que nunca haya hecho nada de todo esto podría realmente empezar con nosotros en segundo y empezar de cero y realmente reengancharse ya en la producción y entender bien lo que es, porque es un programa un poco como que se parte de cero. Las actitudes realmente son un poco tener ganas, ser una persona responsable en ese sentido y como también es un trabajo creativo, que además creo que ha quedado claro con lo que habéis contado también vosotros, pero es una cosa también muy creativa, ¿no?, de estar de principio a final en un rodaje, entender todo el proceso, y es un poco en lo que va a consistir el programa. O sea, que no diría que hay que tener como nada en especial, más allá de entender bien hoy, yo creo, la charla en qué consiste y que veas que te cuadra y que lo puedes hacer. No sé si hay algo que destacaríais vosotros, pero... No, estoy de acuerdo. O sea, igual sí lo que tú has dicho, o sea, que tener un compromiso, ¿no?, para poder seguir el curso, también en la parte práctica, por ejemplo, porque es verdad que está enfocado el curso de una forma teórico-práctica, entonces es importante también que luego se pongan a prueba en los ejercicios que se darán y todo eso. Entonces, eso es, más que nada, por sentirse con compromiso de involucrarse mucho. Por ejemplo, en todas las prácticas que se darán en fin de semana, nosotros intentaremos que ellos se sientan responsabilizados para coordinar todo eso y sentirse como también líderes, ¿no?, de esos proyectos, no desde un punto de vista artístico, pero sí organizativo. Entonces, simplemente eso, como tú dices, tener ganas. Sí, porque luego los conocimientos se van a dar durante el curso, las herramientas que vamos a usar, todo eso, entonces realmente no hay que venir con nada de antes, creo yo, no es como otras que tienes que saber a lo mejor algo más técnico, etcétera. Hombre, igual, o sea, para una persona que empieza de 0-0, conocer ciertos aspectos, creo que además, siendo el cine un trabajo en equipo, siempre viene bien saber a qué se dedica cada una de las disciplinas, ¿no? Que por eso a lo mejor pues un primer año común, si quieres de repente pues entrar más en materia, también es recomendable, pero siempre y cuando, o sea, lo que más os recomendamos siempre es que hagáis la prueba de acceso, porque una vez que la hacéis ya os orientamos en base un poco a conoceros, claro, a conocer vuestra situación, vuestro caso personal, y para que veáis un poquito pues qué sería lo más indicado para cada uno de vosotros. Dicho esto, hay otra pregunta que nos hacen muchos interesados, que es ¿cuál es la diferencia entre este segundo año y el máster? ¿Contesto yo? Venga. Pues el máster está más orientado a la producción ejecutiva. La producción ejecutiva es más trabajar los proyectos desde, digamos, la toma de decisiones como una productora, ¿no? Si eres productor ejecutivo, partes, digamos, de un guión que eliges y vas a levantar ese proyecto
desde el primer momento, ¿no? Desde buscando la financiación, haciendo toda la fase de desarrollo, que es pues, haciendo el casting, búsqueda de todo el equipo técnico y artístico, y luego evidentemente la búsqueda de las diferentes formas de financiación, desde ayudas hasta coproducción, etcétera, ¿no? Es decir, es más una cuestión más empresarial, ¿no? Como cómo podrías ser una persona emprendedora dentro de la producción para crear tu propia empresa y levantar diferentes proyectos audiovisuales. Eso sería más el máster, ¿vale? Y en el caso de esta diplomatura está más enfocada a la producción de campo, a la producción en rodaje, sin eliminar evidentemente todas las fases de la producción de una película, ¿no? Sí que hay que conocer las fuentes de financiación, hay que saber hacer un presupuesto y hay que saber a lo mejor presentar un dossier, porque posiblemente te lo vayan a pedir o te puede gustar pasar a lo mejor después a la producción ejecutiva, pero está más orientado, digamos, a un perfil profesional que de una producción en rodaje, ¿no? Desde el auxiliar o la auxiliar de producción hasta la jefatura o la dirección de producción. Entonces es saber cómo son las diferentes fases de una producción y cómo están involucradas estas personas del departamento de producción, ¿no? ¿Qué hay que hacer en preproducción? Pero aquí ya quien va a hacer esta diplomatura no tiene por qué saber de dónde hacer un plan de financiación y dónde viene y demás, sino que tiene que saber, una vez tengamos el dinero, esto se va a hacer. Y entonces a partir de ahí ya hay una realidad, esta película se va a hacer y hay que ponerla en marcha. Y es poner en marcha el proyecto, ¿no? Un control de gastos, o sea, haciendo un presupuesto, un control de gastos, un plan de rodaje, antes un desglose de guión, etcétera, y luego toda la parte de organización de la producción en rodaje y en la postproducción. O sea, que digamos que la diplomatura sería como sentar las bases de todo lo que abarca la producción, y el máster especializarse en la producción ejecutiva, que ya son cargos. O sea, eso es. Y de hecho, para el máster me imagino que necesitarás, evidentemente, saber algo de producción previo, claro. De hecho, es que es un poco, para entendernos, no es así exactamente, pero es como decir, la producción ejecutiva, quien se dedica a producción ejecutiva no tiene por qué pisar un rodaje, nunca, ¿vale? O sea, sería algo más, como digo, empresarial, más de oficina, reuniones. Eres la persona responsable final de un proyecto audiovisual como producción ejecutiva, pero no estás en rodaje o no tienes por qué estar en rodaje, ¿no? Las decisiones las tomas desde la producción ejecutiva, pero quien las ejecuta, digamos, quien las lleva a cabo, es la dirección de producción y la jefatura de producción en rodaje y en las otras dos fases, ¿no? Entonces, yo creo que esa es un poco la diferencia, que a quien le guste más, digamos, la producción pura y dura, digamos, ¿no? De estar ahí, ¿no? Un poco en el set, es a quien va orientado un poco más esta diplomatura. Perfecto. Entonces, bueno, pues en base a eso, ¿cómo está estructurado el curso? El curso empieza a mediados de octubre, finaliza en junio. ¿Cómo empezamos? Sí. Pues el curso está dividido en varios módulos. Un primer módulo donde se dará a conocer un poco la industria audiovisual en España, o sea, qué tipo de empresas la conforman, qué tipo de productos audiovisuales y cómo están enfocados en función del público, el tipo de público, el tipo de canal de exhibición. Luego, pues hay un módulo más específico para conocer todas las profesiones que colaboran, ¿no? dentro de una producción audiovisual. Cómo están divididas en departamentos y cuáles son las funciones de cada profesional, ¿no? Porque un productor al final o un director de producción, pues es importante que conozca el trabajo y las problemáticas del trabajo de todos para poder gestionarlos bien. Entonces, este sería el segundo módulo. Luego hay unos cuantos módulos, que cada uno dedicado a una fase de la producción: desarrollo, preproducción, rodaje, postproducción y distribución, donde pues se van a ver en específico todas las fases, ¿no? de todos los procesos en cada fase, y allí pues se verán en detalle pues todos los documentos necesarios que hay que saber elaborar, ¿no? para poder gestionar la producción, desde, como decía Carlota, un desglose, un plan de rodaje, unas órdenes de rodaje,
todo este tipo de cosas. Obviamente presupuestar y etcétera. Y luego pues tenemos otro módulo que más específico sobre las herramientas de trabajo en producción, informática sobre todo, como programas específicos que nos facilitan el trabajo, como Movie Magic, cosas así, y también conocimientos tecnológicos que creo que son importantes, ya que en los últimos años la parte, digamos, digital, ¿no?, de la producción es cada vez más grande, algo que antes se dedicaba, digamos, estaba estructurado para trabajar en postproducción, ahora pues hay que saber distribuirlo en todas las fases, entonces tener un poco de nociones también de terminología y conocimientos tecnológicos es importante. Y luego pues un último módulo donde, digamos, se habla un poco de la empresa, de la productora, como desde el punto de vista legal, económico, digamos, para esas personas que, aparte de buscar empleo dentro de la industria audiovisual, como decíamos, jefe de producción, ayudante de producción, pero también esos que quisieran a lo mejor montarse una pequeña empresa audiovisual, entonces empezar produciendo cortometrajes, que es el formato más normal cuando estás empezando, pues darle un poco una idea de cómo funciona el micromundo, ¿no?, dentro de la industria audiovisual del cortometraje, que tiene sus propias empresas, las administraciones, cómo relacionarse con las administraciones para buscar las subvenciones, cosas de este tipo. Y luego, pues, al margen de todos estos contenidos teóricos, pues están las partes prácticas, que son algunas se harán en los jueves, porque tendremos lunes, martes y miércoles para dar la teoría, y luego los jueves, digamos, son unos días donde pues veremos diferentes cosas, como masterclass de profesionales invitados que nos dan un punto de vista sobre su trabajo específico, a otros días donde realizaremos unos ejercicios prácticos sobre lo que hemos ido hablando a lo largo de la semana, y eso es un poco, ¿no?, cómo está estructurado el curso. Luego también, además, interactúan en algún momento o realizan la producción de cortometrajes con otras diplomaturas. Sí, efectivamente. Todos los fines de semana hay unas prácticas de rodaje coordinadas por la escuela el viernes y sábado, donde ellos, pues, los estudiantes de producción pueden integrarse, digamos, en estos equipos para realizar la producción de estas prácticas. Y luego, pues, al final del año, a partir de junio, pues se empiezan a producir los cortometrajes finales, y allí sí que también una parte de nuestras clases estará dedicada a tutorizar los estudiantes para poder llevar a cabo estas pequeñas producciones, y pues ellos tendrán la tarea de producir los cortos finales, entonces estarán como muy a tope en la parte final del año. No, es un curso muy completo y además, bueno, lo que siempre destacamos es que está muy guay porque al final viven lo que es un poco el trabajo real aquí, lo cual me parece muy interesante porque al final también, bueno, pues van aprendiendo a cometer errores, que no pasa nada, que hay un punto ahí como que no nos da miedo, ¿no? Y es como que la oportunidad de que eso ocurra pues está aquí, y siempre quieras que no, pues te prepara mucho para luego desenvolverte profesionalmente. Muy guay, o sea, un programa muy completo. Yo creo que no paran en todo el año. No, y que aparte es interesante justo lo que tú comentabas, que al estar también en esta escuela y ya digamos que tratas con directores, con el equipo de arte, con el equipo de foto, con interpretación, o sea, como que realmente ya esa parte súper práctica, bueno, me parece muy interesante, porque al final es la primera salida laboral también que vas a tener, y ya saber gestionar equipos desde cero en situaciones reales como son los cortos todas las semanas, me parece una pasada, ¿no? O sea, como práctica por lo menos me parece muy interesante, y luego ya los cortos finales, que además ahí haces un poco de todo desde cero realmente, ¿no? Desde que ya tienes el guión en la mano, todo lo que has dado todo el año lo tienes que poner en práctica real. Entonces, bueno, me parece realmente muy completo en ese sentido, ¿no? Luego, aparte, me estoy dando cuenta, porque siempre pensamos como en el jefe de producción o los cargos altos, que al final hay muchos puestos que se pueden ocupar en la producción, ¿no? O sea, estoy alucinando. Digamos, ¿me podríais desglosar un poquito al final cuáles son estos puestos? Pues bueno, claro, pasa como en otros departamentos. Evidentemente, si vamos desde arriba abajo, sería dirección de producción,
jefatura de producción y luego ayudantías de producción, que sería ayudante, primer ayudante, segundo ayudante, tercer ayudante. O sea, depende también de lo grande que sea una producción, ¿no? Una película. Siempre falta gente en producción. De hecho, es siempre un poco la cosa de la necesidad que se tiene, que a veces en muchos rodajes siempre nos pasa que, oye, necesitamos a gente de producción, porque es verdad que en la vida real, digamos, cuando nos ponemos a levantar un proyecto, podemos encontrar profesionales de todos los demás departamentos, pero de producción siempre te falta gente. O sea, de verdad, ¿eh? Y en el sentido de que está muy demandado como tipo de profesión y evidentemente se va trabajando desde abajo, ¿no? O sea, que quien pueda terminar una diplomatura como esta, pues posiblemente, si quiere empezar a trabajar en cine, en audiovisual, ¿no? en series y demás, pues empezará posiblemente como meritorio de producción, que sería como el primer escalón para luego ir pasando a auxiliar, ayudante, etcétera. Pero ya empezar, ¿no? como meritorio y seguir pasando es importante para ir conociendo todos esos procesos y al final en cualquier serie, ahora se está rodando muchísimo en Madrid, es que se necesita gente en producción. Sí, además, perdón que te interrumpa, porque es que esto que dices es muy interesante, sobre todo porque también otra de las preguntas que más nos hacéis es si nosotros tenemos una bolsa de trabajo una vez termináis vuestros estudios. Y la respuesta es no, porque dependemos del sector audiovisual, pero por suerte hoy en día el sector audiovisual goza de una salud tremenda. Entonces, ¿qué es lo que sí ofrecemos? Un convenio de prácticas. Y dependemos un poco de la demanda que haya por el sector audiovisual, pero este convenio se establece tanto si las productoras nos envían propuestas, como si el alumno encuentra esas propuestas porque es muy proactivo y se mueve él por distintos sitios, y también en ocasiones pues los profes mismos que están en activo, oye, que tenemos tal proyecto, que queremos contar contigo, estas son las necesidades que hay, mira a ver si te convence. Quiero decir que dentro de vais a recibir bastantes propuestas, porque a día de hoy ya os digo que además mi compañera Paloma está siempre al quite enviándoos todo. Entonces, dentro de que os interese, ese convenio se establece, ¿de acuerdo? Que también yo entiendo, pues al final son carreras muy vocacionales, como decimos, muy creativas y al final no van por los cauces regulares y produce mucha incertidumbre, ¿no? O sea, como de repente decir por dónde empiezo, ¿no? O sea, terminas y es como de ¿y ahora qué hago? Entonces, bueno, me parecía muy interesante tanto lo que decías tú de montar tu propia productora, porque de repente aquí vas a crear muchas sinergias, vas a trabajar con gente con la que de repente digas, jolín, esto funciona súper bien, vamos a llevar proyectos propios a cabo con lo que tengamos, y luego pues también tocar puertas, ¿no? Decir, bueno, vamos a mandar nuestro material, vamos a mandar nuestro trabajo, a ver por dónde podemos cuadrar, pero en este caso justo además hay como mucha demanda, ¿no? Y si puedo añadir para completar puedes. un poco el tema de los perfiles profesionales, ¿no? Aunque no está diseñado específicamente para estas salidas, pero también yo creo que puede ser muy interesante este curso para alguien que luego se quiera especializar en algún aspecto específico, ¿no? Como, yo qué sé, como ser localizador o director de casting o cost controller, o sea, todas esas profesiones que digamos que son que van en paralelo, ¿no? que tienen que ver con la producción, aunque no sean estrictamente del departamento de producción. Bueno, luego al final también lo que comentabais vosotros, ¿no? Que todos los que nos dedicamos a esto al final somos un poco de todo. Y sobre todo que muchas veces nos preguntan ¿y qué prefieres de esto que haces? Y es como, no te puedo decir que, o sea, evidentemente a lo mejor hay alguna cosa que te tira más, ¿no? Pero siempre, bueno, intentamos hacer un poco de todo y vivir de esto, que es muy bonito. Esto es así. Reitero mi admiración. No sé si queréis recalcar algo más del curso. No, la verdad. Abrimos ronda de preguntas, por cierto, por si queréis preguntarnos algo. Pero bueno, sois un poco como la mamá. A mí me resulta como muy curioso que tenéis que estar como muy templados siempre. Porque al final los rodajes son como la vida, ¿no? Y la vida es eso que pasa mientras tú haces otros planes. Entonces, para vosotros ese yo creo que es el lema. Entonces, es curioso que en los rodajes habréis vivido 1000 anécdotas. Si queréis contar alguna
en concreto, pero bueno. Yo creo que producción tiene que tener mucha paciencia. O sea, creo que si tenemos que pensar en qué perfil queremos de persona, paciencia. Sí. O sea, es verdad que la mayor parte de la gente que se dedica a producción es como muy activa, como tal, pero a la vez también hay que saber tener mucha paciencia porque te van llegando muchas peticiones que tienes que solucionar, ¿qué tal? Y tienes que tener también la cabeza primero como muy, o sea, tranquila, ¿no? Y también ser resolutivo, ¿no? O sea, ser capaz de dar solución, la mejor solución en el momento en el que estás, porque a lo mejor no era la mejor solución, pero es la que es más rápida. O sea, siempre tienes que saber valorar muy bien de las diferentes opciones que tienes para solucionar algo, cuál es la más eficaz en ese momento. Entonces yo creo que también este tipo de cosas, ¿no? Y luego, sobre todo, en los rodajes pasa muchas veces que bueno, a veces los equipos se llevan fenomenal, pero hay veces que también se pueden crear roces y demás, y producción tiene que estar ahí para saber coordinar bien. Yo digo que tienes que ser un poco diplomático, ¿no? O sea, hay que saber mucho medir cómo se dicen las cosas, siempre desde el respeto, y saber medir, exigir también, porque producción tiene que exigir a los del resto de departamentos para que todo vaya bien, ¿no? Para que el engranaje funcione, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es como ir midiendo poco a poco, ¿no? Todas estas cosas. Sí, saber dónde aprietas y dónde aflojas. Son carreras de vida. De todas formas, tranquilos, porque esto se entrena aquí, en la historia. Sí. De hecho, si puedo añadir una cosa, que a esto al hilo de lo que dice Carlota, una cosa que me parece bonita de este curso y que puede servir para la vida en general a mucha gente, porque es una cosa fundamental de la producción, ¿no? Al final, saber aprender bien a comunicar, ¿no? Una de las cosas por las que falla muchas veces una producción, que a lo mejor ha sido bien estructurada, organizada sobre el papel, pero luego el problema es saber comunicar bien, siempre de forma clara al equipo, a tanta gente, cada uno tiene que recibir la formación correcta, que es un problema a veces porque fallan muchas cosas en la vida en general, no saber comunicar las cosas. Entonces eso también es una cosa que intentaremos dejar muy claro a los alumnos. Genial. Se nos ha olvidado una cosa muy importante, y es que este curso se puede impartir en modalidad presencial y modalidad online. ¿Qué nos podéis contar sobre esto? Pues tú, Giovanni, por ejemplo. Vale, pues sí, la verdad es que está abierto a las dos modalidades. Nosotros siempre decimos que obviamente lo ideal es hacerlo de forma presencial, sobre todo por la cantidad de cosas prácticas que ofrece el curso. También se dará la oportunidad de hacer los ejercicios prácticos a los que estén online, siempre que tengan, digamos, instalados los software que son necesarios para hacer estas prácticas. Luego, digamos que para enfocar los cortometrajes finales en junio, allí sí que, como son obligatorios para poder diplomarse, es obligatorio poder entregar el trabajo hecho. Entonces, allí, si las personas que siguen el curso online no tienen la posibilidad de acudir a la realización de los cortos finales aquí en Madrid, pues deberían poder buscarse una opción de hacerlo en el lugar donde vivan, pues buscándose su propio equipo, digamos, supliendo a lo que aquí ofrece la escuela y buscarlo por sus propios medios. Esta sería la única exigencia que hay que hacer a las personas que lo sigan online. Pero por lo demás se va a poder seguir de la misma manera. Perfecto, o sea que podéis elegir, pero venir. Si podéis venir, sí, venid. Porque mejor. La experiencia es mucho más bonita, ya que os ponéis, sí. Pues es lo que hay que hacer. No sé si tenemos alguna pregunta. Perfecto, pues nada, recordaros que estamos disponibles para vosotros, que el plazo de admisión sigue abierto hasta finales de septiembre y que os esperamos. Muchísimas gracias por vuestro tiempo, chicos. A vosotras.